Ricardo, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, mira, fíjate que hoy me vas a ayudar a grabar un video. Te voy a explicar más o menos lo que es ¿cómo se llama? Un fenómeno de transporte y, bueno, un ejemplo más o menos aplicado. ¿Tú te acuerdas más o menos de lo que es un fenómeno de transporte? Sí, más o menos, Ricardo. Tiene que ver varios factores, ¿no? O sea, puede ser, creo que el momento, este, puede ser un análisis termodinámico en cuanto a una transmisión, ¿no? Más o menos. Más o menos. Se basa más o menos en la transferencia, ya sea de energía, de materia, de movimiento, etcétera. Es básicamente cualquier fenómeno. Ok, Por ejemplo, no sé, quemar algo, hervir agua. Es un ejemplo. ok, Bueno, en este caso vamos a explicar lo que es un Electronically Controlled Limited Sleep Differential, que es un proyecto que se ha tocado en artículo que tuvimos que recrear y para esto tuvimos que analizarlo con métodos numéricos, en este caso método de diferencias finitas. Bueno, ¿qué es este sistema que te voy a explicar? Este sistema es básicamente una transmisión que hace que cuando las llantas de un coche van muy rápido, una computadora o un sensor lo detenga para evitar mucho torque y no, que no tenga mejor agarre. Y pues para una transmisión se necesita el aceite y este aceite pues tiene que estar a una temperatura óptima, si no pues no sirve. Es básicamente lo que vamos a analizar, la cantidad de transferencia de energía y de movimiento en el aceite. ok, Y bueno, para esto hicimos prueba de simulación y aquí está más o menos cómo se ve el engranaje, ¿no? El mecanismo. Lo que es azul, pues azul, amarillo, verde y rojo es el aceite, ¿no? Y bueno, para esta simulación usamos el método de diferencias finitas, que es un método numérico. Y bueno, para esto vamos a usar la primera ecuación de energía, que está en términos de transferencia de calor o en términos de Q, en coordenadas cartesianas, ya sea X, Y o Z, como lo vimos en dinámica de fluidos algún día. Y bueno, también se utilizará la ecuación de movimiento, en este caso hay tres, pero ya luego te explicaré, en varios momentos te explicaré cuál vamos a usar y por qué. Primero que nada, para la ecuación de conservación de energía hay que usar varias consideraciones. Primero, que es un fluido no estable, ya que pues es un estado transitorio, este fluido está en estado transitorio, lo que significará que su temperatura o su energía cambiará respecto al tiempo dentro del sistema. Seguido de que es un fluido newtoniano, entonces esto significa que tiene densidad, conductividad térmica y calor específico constante. Se usará un análisis simétrico en el eje Z. ¿Esto para qué? Pues para que sea más fácil y donde la transferencia de calor nada más se usará en el eje X y en el eje Y. Aquí tenemos un esquema de más o menos cómo está. Y bueno, el eje Y sería el eje amarillo, el eje X sería pues el eje verde, ¿no? Y el Z pues es la profundidad. Y por eso mismo se considera así, semejante porque no tiene nada pues, que choque con él, que cambie en este sentido. Los efectos de viscosidad serán despreciables y el flujo de la velocidad solamente se considerará en el eje Y. ¿Esto porque bueno, sabemos que pues es una rueda, pero para hacerlo más fácil lo podemos hacer como un rectángulo, ¿no? Y la única velocidad que va a haber va a ser en Y no va a cambiar respecto a X. Existe transferencia de calor, obviamente, y bueno, gracias a que se presenta una velocidad elevada y constante, tiene una baja viscosidad y los efectos conductivos serán, y de velocidad, pues no son relevantes, ¿verdad? Usando todas estas consideraciones que ya te mencioné, esta ecuación de arriba, la número uno, queda como la ecuación número dos, en donde queda el término del tiempo, se va el término de la velocidad de X, se queda el de Y se va el de Z, por las consideraciones que ya expliqué. Igual del lado derecho tenemos X y en Y con transferencia de calor y en Z no. Y las que restan son los gradientes de velocidad y la viscosidad. Y quedaría así esta ecuación nada más. ok. Y por último, ya que existe transferencia de calor, pues se agrega el término Q de calor y la ley de Fourier, que es muy importante. ¿Tú te acuerdas de qué es la ley de Fourier o el número de Fourier? ¿Para qué sirve? Sí, el número de Fourier es el que caracteriza la transmisión de calor, ¿no? Exactamente, es la transmisión de calor.
Bueno, es la relación entre la velocidad de la conducción del calor y el almacenamiento de energía. Y bueno, aquí están las condiciones de frontera que también son súper importantes a la hora de hacer la simulación, ¿no? Tenemos pues que la entrada y la salida son aisladas, que las temperaturas con las que trabaja, de las paredes, el engranaje y el ambiente. Aquí están, las rojas son las aisladas y bueno, sabemos dónde hay aceite y dónde hay aire, ¿no? Bueno, aquí tenemos una representación más o menos gráfica de los ejes, de cómo está acomodado el sistema. De igual forma, aquí también hay una representación gráfica. Y por último, para la ecuación de movimiento o la de momentum, vamos a usar en este caso en el eje Y, porque si, como recuerdas, te explicaba, tenemos este recuadro. En vez de usarlo una rueda, vamos a hacerlo solamente un recuadro. Y este recuadro, pues nada más está en X, Y, Z. Y pues si lo tomamos, se tomará como semejante o como igual, constante, en X y en Z. Y que solo cambiará en el eje Y. Y bueno, fluido newtoniano, que como te decía es densidad, conductividad y calor específico constante. Gas ideal, como el aire como gas ideal en los recuadros que existen. El aceite en donde está. Estado transitorio, que cambia su velocidad respecto al tiempo. En este caso es velocidad. Flujo laminar, que indica que está bien definidas sus líneas de flujo o de corriente. Y por este mismo modo no se presentan cambios en las velocidades X y en Z. Por esto mismo es más significativo en Y. La gravedad impide que el movimiento del flujo, porque pues lo va a subir, entonces se considera negativa. Existen caídas de presión. Y como te decía, los efectos en X para la vista frontal de este sistema no existen, entonces se considera simétrico. Aplicando todas estas consideraciones a la ecuación de arriba y eliminando los términos de aceleración, que son los de la izquierda, una velocidad por una velocidad es una aceleración, no existe aceleración, por lo que se van estos términos. Tampoco existen pues grandes cambios de velocidad ni la viscosidad, por lo tanto se va ese término y se quedaría como esta ecuación de aquí. Realizando los códigos en MATLAB, poniendo las ecuaciones, pues quedan de esta forma, ¿no? Es un mapa más o menos de calor, de cómo se ve. Estos son modelos en CAD que ya hicimos, con sus condiciones de frontera y de operación pertinentes, y los resultados, que si te fijas, aquí tenemos cómo va fluyendo pues el flujo, ¿no? De aceite. O sea, se sabe que existen en X, en Y y Z cambios con el flujo, pero pues nada más para simplicidad del análisis se tomará en Y. Y bueno, eso sería todo por mi parte. ¿Alguna duda, Gabo? No, Ricardo, todo bien. De hecho, me parece interesante ya que justo estamos analizando una transmisión, pero de manera mecánica en la materia de diseño de elementos. Entonces, Perfecto, ¿no? Entonces puede servir para darle como otro enfoque, ¿no? sí, una continuidad. Muy bien, Gabo. Pues muchas gracias por ayudarme. No, María, ¿de qué? Hasta luego. Un gusto. Hasta luego.